Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Hoy ha sido una jornada preciosa. Les cuento que he disfrutado muchísimo el asomarme a la página de Vatican Va o Vatican News en YouTube y poder seguir, pues en ambas partes los distintos momentos y documentos y palabras que se han vertido en esta primera jornada del sínodo de la sinodalidad en Asamblea General. Empezamos con la misa. El Papa advirtió que debe ser sin posiciones inmanentes la participación de cada uno, sin posiciones cómodas, sin ideología, sin lucha de poderes, sin espíritu de división y conflicto. Y advirtió que no es un parlamento, que esta Asamblea General del Sínodo es una reunión abierta a la sabiduría para llevar a Jesús y llevarlo al mundo, llegar a Jesús y llevarlo al mundo, con una mirada que acoge y bendice. Precioso. Y también se dirigió a los medios de comunicación, se refirió a los medios de comunicación. Esto lo hizo en la reunión ya de la primera congregación general de la 16ª Asamblea General del Sínodo, este 4 de octubre, que por cierto se celebra a San Francisco de Asís. Y el Papa Francisco habló de la armonía como un lazo de comunión entre partes diferentes, gracias al Espíritu Santo. Y dijo que cada persona es especial, pero todas están incluidas en la armonía que produce el Espíritu Santo, quien es el origen de la armonía de la Iglesia. Entonces invitó a discernir las voces del Espíritu de las voces de la mundanidad o de los intereses o miedos de cada uno. Tratar de abrirnos a la escucha del Espíritu Santo. Y ahí fue en ese momento cuando se refirió a los medios de comunicación y pidió que por favor los medios de comunicación sean buenos porque hacen un trabajo muy bonito y que no tergiversen las palabras que sean vertidas en ese momento. Que esta reunión no es una reunión cerrada, sino abierta, abierta al mundo para comunicar lo que el pueblo de Dios pide, dice, siente y lo que el Espíritu Santo va proponiendo como respuesta o como un llamado, un movimiento interno que nos hace coincidir. Entonces, pues sí, es bonito poner atención y decir lo que hay que decir y no alterar las palabras. Cuando la prensa se acerca a los cardenales que están participando, o a los laicos o a los sacerdotes, religiosos y religiosas, pues escuchar atentamente lo que ellos responden en estas breves entrevistas, ¿no? Y decir las cosas tal cual, comunicando con el, pues sumándose al deseo de la Iglesia de hacer bien al mundo. Muy importante. Luego ya en la reunión de el inicio del módulo 1, el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, dijo, inicia este módulo con la Iglesia sinodal como una experiencia integral. Y entonces explicó cómo funcionará, todos sentados en pequeñas mesas redondas, en distintos grupos por idioma. Se trata de no perderse en el mero detalle, se trata de escuchar al Espíritu Santo y alcanzar la visión de conjunto, con relación dinámica para la fecundidad del discernimiento, equilibrio dinámico entre la visión del conjunto y los pasos prácticos a dar. Se pide trabajar la memoria como miembros del pueblo de Dios, caminar juntos, dijo, ha dejado huella en cada uno y cada uno lo ha vivido de un modo especial. Cada uno es testigo de lo que se ha vivido en los distintos encuentros en estos 2 años, desde el año 2021, que comenzó el sínodo de la sinodalidad, y en las iglesias locales lo han trabajado, en las conferencias episcopales también. Y ahora, en esta Asamblea General, hay que traer no solo la experiencia personal, sino la memoria colectiva y los documentos resultados de los distintos niveles de diálogo. Esto dijo el cardenal Mario Grech, secretario general. El amor de Dios es medicina que puede curar al mundo de hoy. Los obispos son testigos del pueblo bueno de Dios y de la fe de la Iglesia. La teología y el derecho canónico ahora serán iluminados y vistos desde el punto de vista del pueblo de Dios.
Esto no anula lo que ya conocemos, lo que se ha vivido, sino que se suma. La asamblea es un signo de unidad en comunión de fe, diversidad armónica. ¿Y qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo? Es la pregunta esencial. Luego el cardenal Jean-Claude Oleric, relator general del sínodo, también dijo palabras bellísimas. El Espíritu Santo es el protagonista. La iglesia es el pueblo de Dios que camina con Cristo. E hizo una analogía bellísima. Es normal que haya un grupo a la derecha de Cristo y otro a la izquierda. Uno que corre por delante y otro que va atrás. Pero al mirar a Cristo, cada uno desde su distinto grupo aparente ve a sus hermanos, a todos nuestros hermanos. Entonces, progresistas y conservadores pueden mirar a Cristo y caminar con Cristo y con todos, independientemente del grupo al que parece que pertenece. Qué importante. Es verdad, Cristo es el centro, movidos por el Espíritu Santo, es decir, por el amor. Miramos a Cristo y entonces al mirar a Cristo vemos a todos los que lo rodean, los que van por delante, los que van por detrás, los que están a la izquierda, los que están a la derecha, los que parecen progresistas, los que parecen conservadores. Y todos pueden mirar a Cristo, caminar con Cristo y mirar a todos los hermanos, independientemente del grupo al que parecen pertenecer. Para captar la misión de la iglesia, mirar desde esta aula a todo el mundo. La tierra, madre y hermana, está llorando. Los pobres también están llorando. Esto lo dijo el cardenal Jean-Claude Oleric, relator general del sínodo. Y bueno, pues hay que seguir la pista, de verdad. Yo les pido que se acerquen a la página de Vatican Va, Vatican News, al YouTube de Vatican News, al Facebook de Vatican News y que puedan seguir las transmisiones. Me encantó, de verdad es precioso escuchar. El Papa Francisco insistió muchísimo en que esto no es un parlamento, que no debe haber lucha de poderes, ¿no? Que ahí están es un sínodo abierto a la sabiduría para llevar a Jesús al mundo, con una mirada que acoge y bendice. Muy lindo. Insistió en eso. Armonía, lazo de comunión entre partes diferentes, gracias al Espíritu Santo. Y todas están incluidas en la armonía que produce el Espíritu Santo, que es origen de la armonía de la iglesia. Y hay que discernir las voces del espíritu de las voces de la mundanidad. Se habló mucho de eso. Luego hubo testimonios. Hoy fue este primer día para el inicio de los trabajos de los distintos módulos, porque se van a organizar por temas, ¿no? Este primer módulo termina el sábado en la mañana. Y habló un obispo de Polonia, dijo que en el sínodo de la sinodalidad desde el año 2021 hasta este momento se reunieron 7,000 personas. Y entonces dio un testimonio muy importante. Se acercó a participar en estas reuniones dialógicas de conversación sobre distintos temas de interés para las personas, de interés general, de preocupaciones, inquietudes, ¿no? Como bautizados. Pero se acercó uno que no se confesaba hacía 20 años, y después de estar en esa reunión donde se había hablado de temas teológicos, él al terminar la reunión dijo, no entendí nada. Y el obispo dijo, pues yo sentí que el Espíritu Santo me habló en su voz, porque por lo visto no hemos tenido lengua ni palabras adecuadas para comunicarnos con el pueblo. Entonces esto lo confrontó y compartió el testimonio, pero también la alegría de que 7,000 personas participaron en los diálogos en Polonia. Luego habló un laico de Emiratos Árabes Unidos. Ahí participaron 155,000 personas. Dijo que participaron migrantes, campos de refugiados, comunidad practicante, participaron personas en situación de cárcel, jóvenes, niños, familias, mujeres,
que se alcanzó a todos, todos, personas incluso que se habían alejado de la iglesia, y que el diálogo tuvo resultados concretos al haber mostrado un nuevo rostro de la iglesia con sus inquietudes. Precioso, y además una gran fe, un gran deseo de Dios, un gran amor, un amor muy lindo hacia Jesús. Entonces, bueno, eso es muy, muy importante escucharlo para conocer a la iglesia, para que escuchando a los cardenales, escuchando a Papa Francisco, conozcamos mejor el Espíritu de Dios, porque ellos que están consagrados y que van a misa todos los días, que escuchan la palabra de Dios, que hacen oración profunda, que hacen meditación, reflexión, procesos de discernimiento, pues están llenos de Dios, llenos del amor y la ternura de Dios, y nos pueden compartir lo que han recibido, toda la gracia que han recibido, y que la comunican, por ejemplo, a través de estos momentos tan importantes, tan trascendentes, que el sínodo de la sinodalidad es consecuencia de 1965, ¿no?, del Concilio Vaticano II, y al fin estamos viendo con los distintos sínodos, pues la respuesta, los procesos, los caminos que se van abriendo para que como se dijo en un momento, la interpretación teológica sea también iluminada desde el punto de vista del pueblo de Dios, de las realidades cotidianas del pueblo de Dios. Y otra cosa que les quiero compartir es la antología de los textos patrísticos que se han distribuido entre todos los participantes de la Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad, que están basados en textos de San Basilio y que se refieren al Espíritu Santo. Esto lo pueden encontrar en Vatican News. Les voy a compartir y vamos a leer algún pasaje, algún fragmento. Por ejemplo, dice: Antología de textos patrísticos para la apertura de los trabajos sinodales. El Espíritu Santo es el protagonista de la vida eclesial. El plan de salvación para la familia humana se cumple por la gracia del Espíritu. Texto propuesto por Papa Francisco en la apertura de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Tanto si quieres considerar los tiempos antiguos, las bendiciones de los patriarcas, la ayuda ofrecida por medio de la ley, las imágenes, las profecías, los hechos de valentía en guerra, los milagros obrados por los justos, como las cosas dispuestas con vistas a la venida del Señor, en la carne de todas se han realizado por medio del Espíritu. En un primer momento, Él estuvo con la propia carne del Señor, haciéndose crisma inseparable de ella. Como está escrito: aquel sobre quien han visto descender y habitar el Espíritu, este es mi Hijo amado. Y Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo. A partir de entonces, toda acción de Cristo fue realizada bajo la asistencia del Espíritu. Estuvo presente cuando Cristo fue tentado por el diablo, mientras realizaba milagros. Después de la resurrección de entre los muertos, no lo abandonó nunca más, queriendo renovar al hombre y devolverle la gracia que había recibido por el soplo de Dios y que había perdido al soplar sobre el rostro de los discípulos. ¿Qué les dice? Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Y el ordenamiento de la Iglesia no es clara e innegablemente obra del Espíritu Santo, porque Él ha dado a la Iglesia, dice, primero los apóstoles, luego los profetas, en tercer lugar los doctores, después los milagros, y de nuevo los carismas de curación, de asistencia, de gobierno y los géneros de lengua. Este orden es acorde con la distribución de los dones del Espíritu, lo dice San Basilio en su texto sobre el Espíritu. Y así todo el documento son textos, fragmentos de reflexiones de San Basilio. Vamos con este otro. El Espíritu Santo desencadena un dinamismo profundo y variado en la comunidad eclesial, el bullicio de Pentecostés. Pero la venida del Espíritu Santo tiene lugar también a la hora tercia, como se nos dice en los Hechos de los Apóstoles,
cuando a raíz de que los fariseos se burlaban de los discípulos que se expresaban en la multiforme energía de las lenguas. Pero dice que los hombres que proclamaban aquellas cosas no estaban ebrios, ya que no era más que la hora tercia. San Basilio. Aquí está, el Espíritu Santo es el compositor armónico de la historia de la salvación. Armonía no significa síntesis, sino vínculo de comunión entre partes disímiles. Pero Dios, antes de que existiera alguna de las cosas que ahora vemos, habiéndose propuesto y decidido traer a la existencia lo que aún no existía, ideó al mismo tiempo como debía ser el mundo y junto con su forma creó armonizando la materia. Al cielo le asignó la naturaleza propia del cielo, a la forma de la tierra le dio la esencia propia y de vida. Luego modeló a su voluntad el fuego, el agua y el aire y les dio existencia según lo requería la razón de ser de cada uno de los elementos. Con un vínculo indisoluble de concordia unió el mundo entero, compuesto de partes disímiles, en una única comunión y armonía, de modo que incluso los elementos situados a mayor distancia unos de otros aparecen unidos por afinidad. La Iglesia, una única armonía de voz a muchas voces suscitada por el Espíritu Santo. Voz de naciones entre los montes, semejante a la de muchas naciones. Voz de reyes y naciones reunidas. Probablemente la voz de naciones numerosas en los montes es la Iglesia. Por eso ha sido elegida como una montaña llana, para que tenga espacio libre para la reunión de la multitud de los que ascienden a las alturas del conocimiento de Dios. Por eso ven la montaña llana una multitud de los que han sido reunidos de muchos lugares y hablan con una sola voz de la fe. Y dice el Espíritu Santo por medio del profeta: voz de muchas naciones en las montañas, sobre las que fue levantado el signo, semejante a la de muchas naciones, y única es la voz, aunque semejante a muchas voces de naciones. Única, pues, según la armonía de la fe, y sin embargo semejante a muchas voces porque fue propagada en lenguas de fuego por el Espíritu Santo sobre cada uno de los apóstoles que iban a sembrar a las naciones por todo el mundo. Claro, es que hay que tomar en cuenta esto y pensarlo muy bien. Si Cristo nos manda a evangelizar por todo el mundo y que todo el mundo sepa del amor de Dios Padre, de la vida futura, de la misericordia de Dios, de ser un solo cuerpo y una sola alma, de los dones del Espíritu Santo, de formar el cuerpo místico de Cristo, todo el mensaje de la palabra de Dios, y nos piden que vayamos por todo el mundo, a nadie debe extrañar que luego todo ese mundo tan diverso sea convocado, reunido y que haya diversidad. Por eso se habla de armonía, que la armonía la da el Espíritu Santo en una sola fe. A esa diversidad enorme de personas, de culturas, de historias, de situaciones, de circunstancias, de formas de vida. Hay el Espíritu Santo, que es el amor. Está en el origen de la armonía entre las iglesias. Basilio a sus hermanos obispos de Occidente les dice: así como nosotros estimamos como bien nuestro vuestra mutua concordia y unidad, así también los invitamos a participar de nuestros sufrimientos causados por las divisiones y a no apartarnos de ustedes por el hecho de estar lejos debido a la posición de los lugares, sino más bien a recibirnos mutuamente la armonía de un único cuerpo, porque estamos unidos en comunión según el Espíritu. El Espíritu Santo nos lleva de la mano y nos consuela. Esperen, en efecto, tribulación sobre tribulación y esperanza sobre esperanza, un poco más, un poco más. De esta manera el Espíritu Santo sabe consolar, llevar de la mano, animando, consolando, con la promesa del futuro a sus hijos que alimenta. Después de las tribulaciones, en verdad, se encuentra la esperanza. Las realidades esperadas están cerca. La acción consoladora del Espíritu Santo, representada por el dueño del albergue a quien se confía el hombre que ha sido víctima de los ladrones. Escuchemos.
Se necesita el rocío de Dios para no quemarse y volverse estéril. De modo que donde está el acusador, representado por los ladrones, esté también el defensor, el espíritu representado por el hostelero acogedor. El Señor confió su hombre que había caído en poder de los ladrones al Espíritu Santo. Se apiadó de él, vendó sus heridas y le dio 2 denarios reales para que, recibiendo por el Espíritu Santo la imagen y la efigie del Padre y del Hijo, hiciera fructificar los dones recibidos y los devolviera multiplicados en el último día. El que nos protege es el Espíritu Santo. Por eso, cuando el alma da frutos dignos de los graneros eternos, permanece cerca y la guarda y aleja de las acechanzas de las fieras del desierto. Se refiere al Espíritu Santo. Permanece cerca, guarda el alma y aleja de las acechanzas de las fieras del desierto. Multiforme acción paraclética del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo encuentra a un recaudador de impuestos que tenga fe, lo convierte en evangelista. Si encuentra a un pescador, lo perfecciona en teólogo. Si encuentra a un perseguidor arrepentido, lo transforma en apóstol de los gentiles, en heraldo de la fe, en vaso de elección. Por su medio, los débiles se hacen fuertes, los pobres se hacen ricos, los pueblerinos incultos se hacen más sabios que los sabios. Pablo era débil, pero gracias a la presencia del Espíritu, sus lienzos personales curaban a quienes los recibían. Y el mismo Pedro tenía el cuerpo todo afligido por la debilidad, pero por la gracia del Espíritu Santo que habitaba en él, la sombra que procedía de su cuerpo ponía fin a las enfermedades de los que estaban débiles. Pedro y Juan eran pobres, no tenían ni plata ni oro, pero hicieron una curación más preciosa que muchas monedas de oro. El cojo, después de recibir oro de muchos, seguía siendo un mendigo, pero tras recibir de Pedro el beneficio, dejó de mendigar. Saltando como un cervatillo y alabando a Dios, Juan no conocía la sabiduría del mundo y, sin embargo, por el poder del Espíritu, pronunció palabras que ninguna sabiduría puede alcanzar. El Espíritu habita en el cielo, ha llenado la tierra, está presente en todas partes y no está contenido en ningún lugar. Habita totalmente en todos y está todo entero con Dios. Realiza el servicio de suministrar sus dones, pero no actúa en función de servidor, sino que distribuye sus gracias con autoridad propia. En efecto, actúa, dice la Escritura, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Es enviado según el plan de la redención, pero obra con total independencia. Pidámosle que esté presente en nuestras almas y no nos abandone en ninguna circunstancia. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a quien sean la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué bellos textos de San Basilio que son en los que se van a inspirar y cada día van a meditar los participantes en la Asamblea General del Sínodo, que empezó hoy 4 de octubre y termina el 29 de octubre en esta primera etapa, y la segunda etapa va a ser hasta octubre del 2024. Seguimos. El Espíritu Santo es quien nos hace iglesia. Escuchen, todos los habitantes del mundo, tanto los humildes como los poderosos, el rico lo mismo que el pobre, porque el que llamándonos desde los lugares más diversos hace la unidad, hace de nosotros la iglesia y convoca a todos con el anuncio, es el Paráclito, el Espíritu de verdad, que reúne a todos los que se salvan por medio de los profetas y apóstoles, porque por toda la tierra se extiende su anuncio y hasta los confines de la tierra sus palabras. Por esto dice, oíd esto todos los pueblos y todos los habitantes del mundo. Por eso también la iglesia se compone de hombres de las más diversas condiciones, para que nadie quede excluido del beneficio. Así, el Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos. El Espíritu es el lugar de los santos. Y el santo es, a su vez, un lugar familiar para el Espíritu, pues se ofrece para habitar con Dios y es llamado también su templo. Claro, somos templo del Espíritu Santo porque Él lo ha querido.
y al mismo tiempo el Espíritu Santo es el lugar donde habitamos. El Espíritu Santo sopla más allá de la iglesia, está por todos lados. La ingratitud y la falta de docilidad entristecen al Espíritu Santo que habita en nosotros. Ni por el hecho de que el Espíritu esté en ti, si es verdad que está en ti por completo, ni por el hecho de que nos instruya a nosotros, cegados en la elección de lo que nos es útil, ni por el hecho de que nos guíe, resultes perjudicado en tu recta y santa opinión de él. En efecto, el grado supremo de ingratitud consiste en hacer de la benevolencia del bienhechor una ocasión de ingratitud. No entristezcan al Espíritu Santo. Escuchen lo que dice Esteban, ofrecido como primicia de los mártires, cuando reprocha al pueblo la falta de docilidad y la rebeldía. Ustedes, dice, resisten siempre al Espíritu Santo. Y de nuevo Isaías. Pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu. Entonces él se volvió su enemigo y combatió contra ellos. Y en otro pasaje, la casa de Jacob provocó la indignación al Espíritu del Señor. Esto es muy importante meditar, porque hay que permitir a Dios ser Dios, que el Espíritu sople, que el Espíritu diga, mueva, corrija, modifique, cambie, revele, y escuchar las mociones del Espíritu Santo y no resistirse, ser humildes, escuchas humildes de lo que el Espíritu Santo va pidiendo a la iglesia. Las palabras vacías entristecen al Espíritu Santo. De esto también habló el Papa Francisco hoy. Dijo que no son charlas lo que va a haber en esas reuniones de mesas redondas en grupos pequeños en la Asamblea General. No son charlas, son conversaciones profundas y serias a la escucha del Espíritu Santo. Muchas voces en una sola voz. Pregunta 23, el texto de San Basilio. ¿Hasta qué palabra se juzga la palabrería? En general, toda palabra que no contribuya al cumplimiento de lo que hemos de hacer en el Señor es inútil. Y el peligro de tal palabra es tan grande que, por bueno que sea lo que se dice, si no está ordenado a la edificación de la fe, el que ha hablado no escapa al peligro porque esa palabra no es buena, sino que entristece al Espíritu Santo porque lo que dice no está ordenado a la edificación. Esto nos lo enseñó claramente el apóstol cuando dijo, no profieran palabras inconvenientes, al contrario, que sus palabras sean siempre buenas para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan. Y añade, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello. Qué gran mal es entristecer al Espíritu Santo de Dios. ¿Acaso hace falta decirlo? Chismes y murmuraciones salen sobrando. Entristecen al Santo Espíritu de Dios. No dejes de enseñar estas cosas, ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles que solo sirven para perdición de quienes las escuchan. Evita las cuestiones estúpidas y carentes de sentido. Ya sabes que provocan serios altercados. No se deben proferir palabras ociosas de las que no se deriva ningún bien, porque hablar o hacer el bien mismo, no para edificación de la fe, es entristecer al Espíritu Santo de Dios. Si hablamos o hacemos algún bien, pero no para edificación de la fe, entristece al Espíritu Santo de Dios, claro, porque nos habita y es como si lo estuviéramos ignorando, haciendo caso omiso de su presencia en nuestra vida interior y en todo el planeta y en el mundo, porque está por todo el mundo el Espíritu de Dios. Puesto que el Señor no exime de juicio a quien produce palabrería ociosa y de modo aún más enérgico juzga a quien deja el talento íntegro en la improductividad, el apóstol nos ha transmitido que también quien pronuncia una palabra buena pero no provee a la edificación de la fe entristece al Espíritu Santo, por lo que estamos obligados a considerar el juicio de quien come y bebe indignamente. Y es la última palabrita de San Basilio. El Espíritu Santo nos confirma en la fe.
Por la palabra del Señor se fortalecieron los cielos y por el soplo de su boca todo su poder. Comprende pues que son tres: el Señor que ordena, el Logos que crea, el soplo del Espíritu Santo que confirma. ¿Qué otra cosa sería la confirmación sino la perfección en la santidad? Puesto que la palabra significa lo que es constante, inmutable, firmemente establecido en la bondad. La santidad no existe sin el Espíritu. Y la santidad, pues, se entiende también como la felicidad, la alegría del alma, ¿no? Aunque haya sufrimiento, por supuesto, ya se dijo que hay sufrimiento en la tierra, en la madre y hermana tierra, que hay sufrimiento en los pobres. Están llorando, estamos llorando, hay dolor, hay injusticia, pero el Espíritu Santo nos alegra interiormente. Bueno, entonces, hay otro documento que también quiero leerles, que es la segunda parte de Laudato Si, que el Papa Francisco ha publicado hoy, 4 de octubre del 2023. Se llama Laudate Deum, pero eso lo voy a dejar para otro video. Por lo pronto, ya tenemos aquí mucha tela de donde cortar, mucho que pensar, mucha tarea, sobre todo de ascesis, abrirnos al Espíritu Santo, ser humildes, poner un rato a un lado todos nuestros prejuicios, nuestros juicios, nuestros valores a los que estamos aferrados, cuando hay seguramente caminos mucho más valiosos, formas mucho más bellas de participar de esa armonía del Espíritu Santo y estar atentos y confiados a lo que van a decir en Asamblea General cardenales, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Entonces, vamos a aprender muchísimo. Sigan, por favor, las páginas de Vatican News, Vatican.va, Vatican News en YouTube, en Facebook y también en Instagram, en Twitter. Está en todas las redes y disfruten esta experiencia de la Iglesia Católica, que es para todos, para beneficio de toda la humanidad. Porque cada credo que coincide pues con los 10 mandamientos, ¿no? Que coincide con los patriarcas, que es la descendencia de Abraham, el Goy Gadol, ¿no? Entonces, pues, él debe alegrarse con lo que va sucediendo en la Iglesia Católica para bien de toda la humanidad. Bueno, en el siguiente video les comparto Laudate Deum, para quienes prefieren escuchar a leer, para que no se lo pierdan. Pásenla bien haciendo el bien. Hasta la próxima.